Buen día a todos. Me corresponde este privilegio de unirme a esta gran celebración, un tiempo muy especial para disfrutar en familia y en honor a ellas. Así que a todas esas hermosas madres, nuestro cariño, nuestra gratitud por todo lo que ustedes representan en el plan de Dios a nivel de la familia. Y a todas las madres que allí por este medio también nos escuchan desde las naciones compartiendo con nosotros este espacio. A ver, démosle un aplauso a todas estas madres hermosas que están allí y a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan. Bueno, una ocasión muy particular y gracias por el privilegio de compartir esta palabra. En la Escritura, en la Biblia se registra y en la historia también el ejemplo de madres que con actos de heroísmo, de un amor sacrificial nos inspiran. Es algo, como lo dijo David, que casi comparado al amor de Dios se tendrá que ver reflejado en el amor de una madre. Y es curioso ese instinto materno y lo que ello desarrolla las hace únicas, muy particulares. Pero en la naturaleza misma nosotros vemos este mismo reflejo, este mismo instinto protector de la madre. Tantas criaturas que podemos ver. Me gustaría acompañar cómo distintas criaturas nos inspiran de saber esto. Ver cómo en medio de una lluvia torrencial ella abre sus alas y cobija a sus polluelos para protegerles. Son cuadros que nos reflejan. Esto se dice que fue la toma de una madre gacela que se expone al sacrificio para que estos guepardos no devoraran a sus hijos. Entonces ella se sacrificó para protegerlos. Y en muchos aspectos, esta sí me gusta mucho. A ver, mujeres, dice, me llamo mamá. Y si se meten con mis hijos, mi apellido es Leona. Bueno, madres, si esto lo hacen criaturas irracionales que por instinto de portar esa naturaleza materna proyectan esta valentía, creo que es mucho más valioso rescatar ese ejemplo de la madre, de la mujer, porque ella sí tiene capacidad de pensar, de decidir, de sentir, y ella expresa eso en particular. Hoy quiero hablarles de una mujer que está en la Escritura, que tal vez nunca has oído de ella, pero su acto heroico y lo que ella expuso para recobrar la honra y la dignidad de sus hijos fallecidos, nos crean a nosotros un testimonio de lo que es el valor de la vida, la valentía ilimitada de una madre, de un amor inclaudicable de haber recuperado lo que en su corazón quiere. ¿Ha oído de Rispa? No, sé que no. Permítame leerles tal vez algo para tener el contexto. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Voy a hacer una lectura un poco extensa, pero apropiada para entender esta historia. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino de los restos de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron:
No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, era hija de Ajá, los cuales había ella tenido de Saúl, o sea, Amoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meholahita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bexam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selah, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y mire cómo concluye el relato: y Dios fue propicio en la tierra después de esto. Permítanme, hago un recuento para poner en contexto el acto valiente de Rispa. Los gabaonitas habían hecho una trampa en el periodo de Josué. Fingieron que eran gente de extrañas o de tierras distantes. Cuando Josué toma Canaán, ellos vinieron con ropas andrajosas, zapatos viejos, cosas para decir: venimos desde lejos, sabemos lo que Israel está conquistando y queremos hacer alianza, un pacto con ustedes para servirles, pero no nos maten. Los gabaonitas engañaron a Israel, quien juró que no los matarían, pero luego se dan cuenta de que ellos son parte del territorio de Canaán. E Israel entonces los somete a que sean aguadores y leñadores, los que traerían el agua y la leña para el pueblo de Israel. Esa es la historia en los gabaonitas y cómo ellos tienen esa condición de sobrevivencia entre los israelitas. Cuando Saúl es rey, en un poco de celo, y este rey un tanto impetuoso, mató a los gabaonitas. No quería que ninguno de ellos estuviese en el pueblo de Israel. Ahora hay entonces una venganza que ellos tienen pendiente. David piensa que el hambre que está pasando el pueblo de Israel obedece a algo, porque dice que la maldición no viene sin causa. Y ellos entonces reciben notificación de esto. David consulta a Dios sobre qué es. Y es sobre un asunto indebido de violación a un pacto. Pero me extraña es que David no pide a Dios consulta qué va a hacer frente a ellos, sino que él decide con los gabaonitas qué es lo que va a ocurrir. Conoce usted la historia. Ellos piden entonces que le entreguen
a los hijos del que los mató a ellos, y fue Saúl. Saúl solo le quedan 5 hijos, 2 de Mical y 2 de Rispa. 7 hijos tienen total Saúl, y son los que los gabonitas ahora van y los ahorcan. Esa es la traducción que hay, pero realmente no era un sentido de horca. Se cree que hubo 2 aspectos. Uno pudo ser el empalamiento, que era una de las formas en que los pueblos bárbaros en la antigüedad humillaban, deshonraban a los hombres. Y es que tomaban una estaca y penetrando por el ano lo levantaban y moría en forma dolorosa y humillante. Se cree que pudo ser esa la forma como los gabaonitas mataron a los 7 príncipes de Israel. Otro que pudo ser, como lo dice ahí, ahorcados, y era que los amarraban a un palo y entonces de pies y manos dejaban que se ahogara por largas horas. Cualquiera que sea la muerte, tenía una connotación de orden de deshonra y de maldición, porque la ley decía: maldito todo aquel que muriere colgado de un madero, cualquiera que fuese la forma, pero si era expuesto al escarnio público, era una afrenta, una maldición, y así lo decía la ley. Por otro lado, la ley también decía que las maldiciones vendrían cuando Él los entregaría a sus enemigos y sus cuerpos para ser devorados por las aves de los cielos y por las bestias del campo. Era una maldición de la ley. Así que lo que está en juego ahora es el acto de redimir la honra de estos príncipes, pero también borrar la maldición que pesa sobre esa nación. Y aquí es donde viene el trabajo y el papel protagónico de Rispa para revertir un estado de cosas y marcar una diferencia donde nos inspira a nosotros de parte de cómo Dios reconstruye la historia y cambia el dolor en lo que es un sabor de victoria. Quiero mostrarle algunos rasgos que definen a esta mujer. Nunca se le olvidará Rispa, la mujer que movió el corazón del rey, el corazón de la nación y hasta el corazón de Dios para hacer que cosas sucedieran. ¿Qué entendemos de ella? Primero, que ella tenía un claro sentido de identidad. Identidad es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que ella tiene de sí misma en relación a los demás. La identidad personal es individual y es dinámica y abarca distintas dimensiones o carácter de la persona. ¿En qué sentido está la identidad definida de Rispa? ¿Cómo ella lo proyecta? ¿Sabe? La escritura la califica de 2 formas. Dice que Rispa era hija de Aja y concubina de Saúl. Mire las 2 cosas. Hija de Aja, entonces tiene una referencia de una casa paterna. Y al ir a la escritura encuentra uno algo que tiene que ver con este hombre. Aja significa buitre. Ese es el significado del nombre de su padre. Y esa palabra está asociada entonces con un verbo. Y es de abad, que quiere decir codiciar, desear, vociferar, incitar. Así que el nombre de su padre casi que está definiendo el carácter, la manera de ser codicioso, un buitre que a lo mejor no tenía en la comunidad hebrea una buena reputación. Era hijo de Aja. Y lo segundo que dice era que era concubina de Saúl. O sea, no era una esposa oficial. La concubina era tratada casi como una amante. No tenían los mismos derechos. Aunque aceptado dentro de ese vínculo, ella tenía entonces, diría, ese estigma. Allá va la hija de Aja y allá va la concubina de Saúl. Porque a veces es la manera como la gente identifica a los demás.
Pero Rispa tenía un claro sentido de identidad y nunca permitió que fuese marcada por estos antecedentes, más bien por lo que su nombre significa. Rispa significa piedra ardiente, piedra ardiente, piedra candente, piedra de fuego. De esas piedras que se ponen para hervir los alimentos. Así que lo que se muestra es la ardentía, la forma apasionada y determinante en que Rispa iría a enfrentar la vida. Con esa identidad ella define entonces que su nombre sería un fuego que avivaría la indolencia y la frialdad del pueblo y del rey ante lo que es la muerte. Rispa tuvo esa identidad decisiva frente a los desafíos que llevó a que el rey David pudiese rectificar algunos de las acciones que habían escandalizado a Israel con respecto a lo que significaba la muerte de estos 7 príncipes. ¿Qué hizo ella? Mostró un celo y una pasión incondicional de un amor sin reservas por sus hijos. Viéndolos allá exhibidos en el peñasco, todo mundo era objeto de burla. Nadie se preocupó por esos cadáveres. Solo una valiente mujer que determinó hacer un acto que creó un precedente en la historia de Israel. Rispa tomó una tela de silicio. El silicio era un saco rústico, a veces de pieles o de una tela sin trabajar, que causaba escozor, incomodidad, y fue y la tendió sobre la peña, y ahí estuvo ella, mostrando. El vestirse de silicio era dolor, era quebranto, pero creaba también incomodidad, porque nadie podía estar placentero vistiendo o durmiendo en un saco de silicio. Y eso fue lo que ella hizo para mostrar entonces su determinación de que estaría allí a pesar de las circunstancias. ¿De cuáles circunstancias? Del tiempo. Se cree que alrededor de 3 a 5 meses estuvo Rispa en ese peñasco, esperando se le reivindicara la honra y una sepultura digna a sus hijos. ¿Se imagina usted? El texto dice que estuvo allí desde el tiempo en que comenzaba la siega hasta que vendría la lluvia. Es un espacio de 3 a 5 meses. Cualquiera que fuese el tiempo, muestra cómo ella pudo permanecer allí sin que nada la llevara a retroceder de su decisión. Lo otro, el texto nos muestra que estuvo enfrentando a las aves de rapiña que venían todos los días queriendo devorar los cadáveres, y Rispa atenta en el día espantando las aves, pero dice que las fieras de la noche. Así que cuando llegaban los chacales, ella también estaba lista para a esos perros salvajes, con un palo, no sé qué, en la noche ahuyentarlos para que no se comieran los cuerpos de sus hijos. ¿Se imagina usted cuál sería el desgaste físico, emocional de una mujer que durante 3 o 5 meses estuvo en una vigilia casi continua, día y noche, enfrentando el calor del día y el frío de la noche con una tela de silicio que no era nada cómoda? Tal vez su sueño fue muy poco, su alimentación también, pero allí estaba Rispa, haciendo que ni las inclemencias del tiempo, ni las circunstancias, ni tampoco a lo mejor la indiferencia de sus familiares y amigos
A lo mejor la veían allí, nadie tuvo un gesto de solidaridad, y si hubo, algunos llegarían para darle bebida o mujer, olvídate de eso, ya vuelve a tu casa. No sé, pero el asunto es que Rispa nos muestra su determinación de que iba a ver a sus hijos conforme ellos eran príncipes de Israel. Estos dos hijos vienen de Saúl el rey, son príncipes, además son hijos de mis entrañas, y hay 5 más que no salieron de mis entrañas, pero sí corresponden a lo que es el linaje de Saúl, mi amante. ¿Qué puedo ver en el corazón de Rispa? Justamente que ella pudo saber que Saúl dio el esperma, pero ella entregó su óvulo, entregó su vientre, entregó su cuerpo para que durante 9 meses tuviese una deformación, conectado allí por un cordón con esos hijos que se desconectaron de sus entrañas a los 9 meses, pero nunca se desconectaron de su corazón en el resto de su vida, y menos ahora cuando han sido humillados, denigrados y expuestos al escarnio público con una muerte ignominiosa. Ahí es donde yo rescato el valor que esta mujer tiene ante la vida y de la muerte, y la honra que quiere para los príncipes de su pueblo, porque no solo luchó por sus 2 hijos, sino por los 5 más. Amados míos, la belleza a veces se encuentra en los lugares más inesperados, en los escenarios más sombríos. Y aquí nosotros vemos en este cuadro cómo la negrura de esa noche, lo sombrío de ese panorama, parece ser atravesado por un rayo de luz que muestra la pureza, la determinación y el amor de Rispa, que estuvo dispuesta al sacrificio y ver en sus hijos la restauración. ¿Qué aprendo de Rispa? De que ella tenía una valentía dinámicamente proactiva ante la responsabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es precisamente en ella donde yo puedo comprender la determinación de alguien que asume una actitud proactiva ante la vida. Rispa dice: no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos, ni fiera del campo de noche. La esencia de la persona proactiva es la capacidad de liderar su propia vida. Esta mujer, al margen de lo que pasó alrededor de su vida, recuerde que en una etapa sombría, ella fue invisible casi en el relato, en la historia, no se sabía nada de ella, pero emerge en un momento determinante para ser proactiva. Y decide entonces cómo quiere reaccionar. Ella tiene la capacidad de tomar acciones concretas y no permitir que su círculo de influencia, sus familiares, sus antecedentes la pudieran limitar, y se dedica a hacer cosas para ver un cambio. Una mujer proactiva o una persona proactiva no solo toma la iniciativa, sino que asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, aunque otros no lo hagan. Ella determina qué quiere hacer y cómo lo va a hacer sin medir consecuencias. La proactividad, entonces, es el hecho de que se tenga convicción, creencia de que hay capacidad y potencial de mejorarse a sí mismo, las circunstancias y todo lo demás. Diga proactiva. Ahora, cuando una persona asume esa actitud, tiene la sensación de gobierno, de dominio, de control, de autoeficiencia.
se considera a sí mismo capaz y eficaz de emprender algo. Asume el control de la situación, no deja que las circunstancias la limiten y ella entonces emprende acciones efectivas. Tiene la capacidad de anticipar y de ser flexible ante todo. Ahora, muy diferente una persona proactiva y una persona reactiva. Las personas reactivas actúan conforme se producen los acontecimientos. Ellas se ven afectadas por lo que en su entorno ha pasado y reaccionan a ver cómo sobreviven. Por eso son un poco más emocionales, en el sentido de que dependen de su estado de ánimo. Si hay un buen estímulo, una sensación de sentirse bien, algo hacen, eso le afecta a que lo haga, pero si piensa que las cosas no están bien, se disminuyen. Estas personas reactivas son muy propensas a que la influencia social y la reacción de los demás determine qué es lo que van a hacer. Por ser emocionalmente débiles, siempre van a estar ellas manipuladas o por las circunstancias o por los demás. Pero las personas proactivas, como dije, se mueven es por principios, tienen convicciones y una certeza de capacidad en sí misma de lograr algo. En otras palabras, la persona proactiva busca la solución, la persona reactiva sigue siendo parte del problema. Y aquí es donde yo veo la diferencia de Rispa. Me parece una persona reactiva, Mical. Ella vio lo que sucedió, sintió la pérdida de sus 5 hijos, se resignó a que sea la circunstancia. A lo mejor se quedó encerrada en su cuarto lamentando la tragedia. Pero aquí está Rispa. Bajo la misma situación, perdió 2 hijos de la misma circunstancia, pero ella no se aísla, no se siente miserable ni se encierra a llorar su tragedia. Ella emprende una acción de que iba a traer un cambio. Dijo: voy a hacer algo que logre una reacción. Voy a hacer que la deshonra se cambie por honra, la humillación por dignidad, la maldición por bendición, la sequía por abundancia. Ella determinó hacer algo porque esperaba ver un cambio. Y aquí entonces es donde nosotros podemos comprender la capacidad que ella tiene de, con esa determinación y amor ilimitado por sus hijos, que ya son cadáveres. Recuerde que llevan meses expuestos allí públicamente, a lo mejor mal, ya descompuestos sus cuerpos, pero eso no la desanimó a ella. ¿Qué es lo que nos muestra que tenía Rispa? Una clara identidad direccionada a lo que es el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque Rispa está dispuesta ahora para rescatar la dignidad humana, que no solamente se la representa en sus 2 hijos, sino en los otros 5 príncipes, pero también en lo que tiene que ver con el valor de la vida que Dios consagró en la ley con respecto a lo que es el hombre. Aquí Rispa dice que fue la que llevó a que se le diera valor a la vida, a tal punto que dice la Escritura que entonces, cuando David se enteró de lo que estaba ocurriendo y de lo que Rispa estaba haciendo, ordenó, escuche lo que ordenó el rey: que se recogieran los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, que se recogieran los huesos de los hombres que habían estado en las batallas, y que ahora se les diera una digna sepultura juntamente con los huesos de estos 7 ahorcados. La tradición de los rabinos dice que esto provocó una reacción en Israel y se le dio una sepultura de realeza. Desfilaron con los huesos, llevándoles a hacer un
una honra fúnebre al calibre de lo que ellos representan. No lo olviden. Eran 7 hijos del rey. Eran 7 príncipes de Israel que ahora sí reciben una sepultura digna, porque Rispa está mostrando el valor a lo que es la dignidad humana. Qué increíble lección da Rispa como madre a la madre de esta generación, a quienes el aborto lo consideran como una vía fácil para escapar de la maternidad. Es increíble. Esta mujer está mostrando el valor de la vida humana y su dignidad en cadáveres que ella a lo mejor sabe que esos hijos no retornarán a su existencia, pero nunca se saldrán del corazón de una madre que sabe honrarlos y jamás permitirá que se les califique como los gabaonitas piensan. ¿Acaso no es así la madre? Ella no le importa cómo la sociedad califique a sus hijos, si es un ladrón, si es un homicida, si es un homosexual. Para la sociedad ese hijo, esa hija tendrá un epíteto, pero para ella es mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y ese amor de madre no lo va a negociar. Y es lo que aquí Rispa está mostrando, que en medio de esta situación, rodeada de la muerte, alrededor de cadáveres, ella da testimonio del valor de la vida, diciendo que hay que hacer una sepultura digna. Con este acto, ella está haciendo una protesta, una denuncia ante la injusticia y ante la inhumanidad. Lo que está diciendo es que jamás el hombre para el hombre podrá ser un objeto de escarnio, de humillación. Ella no aceptó que esta deshonra quedase como un hecho incuestionable. Ahora, al exponerse públicamente, recuerde que ella sale del anonimato. Nadie sabía quién era Rispa. Era la concubina secreta a lo mejor de Saúl, pero ahora está ante la palestra. Se pone allí en el peñasco, exhibe su convicción, muestra su valentía y está determinada a hacer que su presencia allí era un mensaje visible a la nación, y es: protesto contra toda injusticia. Estoy en contra de cualquier objeto de vergüenza y de humillación para el hombre. El valor de la vida humana se tiene que rescatar. Ese es el mensaje que está dando públicamente Rispa con esta acción. Se necesitan mujeres como esa, que hoy luchen por el valor y la dignidad de la vida humana. Que no se considere un simple objeto a ese feto que se puede desechar cuando ella le plazca por su interés o conveniencia. La vida humana tiene un valor sagrado, y que para Rispa aún un cadáver merece honra, respeto y el valor que Dios le da, porque era el cuerpo donde Él encapsuló una existencia. Esa es Rispa, una mujer valiente para este tiempo, que su modelo y que su inspiración nos lleva a crear lo que ella creó. Que en la nación de Israel su historia saliera del aspecto invisible a hacerse visible, y lograra que Israel cobrara el sentido de pueblo, de nación. Recuerde, han sido humillados públicamente por los gabaonitas. ¿Se puede imaginar usted cuál sería la dignidad de los hombres de Israel cuando a sus 7 príncipes los han afrentado, los han humillado y los han expuesto a este escarnio público? Yo creo que la dignidad del hombre en Israel estaba en el piso, pero es esta valiente mujer la que hace que los hombres de Israel ahora recobren su respeto y su dignidad, y toda la nación se una acompañando en ese cortejo real a los huesos de estos 7 príncipes. ¿Usted me está entendiendo?
esto fue lo que hizo que justamente el corazón de Dios se conmoviera, y de esa tierra que estaba en sequía y en hambre, ahora por las lágrimas y la entrega que en un peñasco esta mujer día y noche derramó en honor a sus hijos y también por la nación de Israel, fue lo que permitió que la maldición se tornara en bendición, se abrieran los cielos, y dice la escritura que hubo lluvia sobre la tierra, recobraron los campos su verdor, hubo cosecha, pero lo más importante es que surgió y nació esperanza en el corazón de los hombres de Israel para creer de nuevo que el favor de Dios estaba con ellos. Rispa finalmente nos presenta una valentía deliberadamente influyente en su nación. Ella logró algo grandioso, que, como dije, influyera en la decisión que tuvo David. La primera decisión de David es: se hagan como ustedes quieran. Los humillan, los expongan, los dejen allá con las fieras, con los buitres, no importa. Esa fue la decisión inicial que David tenía. Pero cuando vio la determinación de Rispa, como que David entendió el mensaje. Esta mujer como que sacude su conciencia y le lleva a entender de que esos que están allí son también de la realeza. Y el rey entonces ahora determina, como le dije, que ante el tierno posición de Rispa, él haga que se demuestre honra y se le dé a esos hombres una sepultura honrosa. ¿Qué hizo Rispa? Su decisión, su valentía, también le dije, provocó una influencia en el resto de la nación. Porque le dije que se muestra que todo el pueblo vino a acompañar, a seguir el cortejo real. Ahora van los ancianos, toda la realeza, y los reunieron y no los dejaron donde querían los gabaonitas, allí en el escarnio público, en las afueras, en un peñasco. No, ahora los huesos fueron puestos en los sepulcros reales. Cada rey con su familia tenía un panteón especial donde se juntaban los huesos de su descendencia, porque si tienen ellos la convicción era que en el momento de la resurrección todos irían a ser levantados. Así que están reunidos en un mismo escenario donde hay reconocimiento, y todo mundo podría saber que allí estaba la descendencia de Saúl, no tirada al campo para que las fieras lo devoraran, sino en un lugar digno. Eso logró que Israel viera el valor de la vida. Y me imagino yo el momento de ese recorrido fúnebre. Allí van los huesos de estos hombres y tal vez detrás la realeza acompañándolo, pero al lado una mujer tal vez fatigada, su rostro demacrado, tal vez su corazón marchito, pero por dentro con la convicción de que había logrado su hazaña. A lo mejor vestida todavía de cilicio, pero por dentro vestida de gloria, de satisfacción y de gozo al ver que una vez más la nación de Israel vuelve a unirse con respecto al valor de la vida. El texto termina como yo voy a terminar. La escritura dice que después de esto vio Dios y fue propicio a la tierra. Después de esto, después de lo que acaba de hacer Rispa, parece que aún el juicio de Dios se convierte en gracia. Aquel cielo cerrado ahora se abre. Parece que ahora Dios se siente comprometido en respaldar la acción solidaria de esta mujer y se identifica con lo que ella ha logrado, de que la vida vuelva a recobrar su valor. Y recuerde que esa tierra que ahora está expuesta a la escasez recibe la abundancia. Dios fue propicio,
Maravilloso como termina el relato, para mostrar cómo Dios, la idea es que se inclina, siente satisfacción y Él mismo es reivindicado. Eso es la idea de propiciar. ¿Qué nos recuerda esto? De un Dios que justamente ofreció en propiciación, también dejando lo más amado de su vida y lo expuso en un peñasco, en el monte del Calvario. Él vio cómo su hijo fue escarnecido, humillado, afrentado. También fue avergonzado y cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero igual que Rispa no lo dejó allí al vituperio público, Dios lo levantó de entre los muertos, lo sacó de la cruz, lo sacó del sepulcro y ahora lo ha coronado de gloria, sentándolo en los lugares celestiales y dándole un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el Dios que seguirá siendo propicio. Fue propicio ayer para Rispa y es propicio para nosotros hoy, porque ese Dios se ha comprometido en cumplir lo que en su pacto ha establecido. Tal vez algunos se preguntarán cómo lo decía Sión, o estará pensando como lo dijo Sión en Isaías 49. El pueblo dijo: Dios se olvidó de mí, el Señor no se acuerda de mí. Entonces Dios le dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré, porque en mis manos te tengo esculpida. Dios a través del profeta está diciendo: mire, es probable que esto no ocurra, que la mujer nunca se pueda olvidar de lo que ha dado a luz, pero si así fuere, si ella lo hiciere, yo no lo haré. Yo no puedo olvidar de lo que di a luz. Él dio en la cruz a luz una nueva familia, una nueva nación, un ejército de redimidos, y de ellos jamás se podrá olvidar, porque están comprometidos en un pacto. Y por eso el resucitado puede mostrarnos sus heridas diciendo: les tengo esculpidas en mis manos. Aquí ustedes están protegidos, y lo que yo tomo en mi mano ninguno me lo puede arrebatar, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios, de un Dios que fue propicio ayer y es propicio hoy, para dar justo esperanza y resurrección al que esté muerto, en él puede vivir. Madres amadas, mujeres valientes, oro que en su corazón tenga esa naturaleza de Rispa, una piedra ardiente, una piedra viva que arde en el celo, en el fuego del Espíritu, que hace precisamente que jamás la frialdad de una sociedad indolente ante la vida, el matrimonio y la familia se pierda. Que tú te mantengas con ese celo, esa ardentía de luchar por todo aquello que está de parte del diseño y de la justicia de Dios. Pelea por tus hijos. Recuerde, ¿cómo es que dice? Me llaman madre, pero si se meten con mis hijos, mi apellido es Leona. Vamos a darle un aplauso a todas esas leonas, porque tienen la estirpe del león de Judá, pertenecen a ese linaje escogido. Padre, gracias por todas estas mujeres valientes, que igual que Rispa, Señor, no han buscado crédito propio, un protagonismo personal, sino que nos recuerdan que están dispuestas al sacrificio y nos hacen saber que los cambios no siempre serán provocados por famosos o mujeres poderosas, sino por aquellas que permiten que el poder de Dios obre en ellas y a través de ellas. Que su ejemplo valiente y heroico, Señor,
nos hagan recordar el amor del Dios eterno. Gracias, Padre, por aquellas que luchan sin rendirse hasta ver sus hijos recobrados en dignidad y en honor para el reino de Dios. Gracias por esas mujeres, Señor, que se mantienen fieles al pacto del matrimonio y no permiten que sus ambiciones y metas personales